Tengo aquí el parograma, tengo aquí mi impresora, voy a ejecutarlo de nuevo y vemos que aquí ya me imprimió correctamente la imagen, que es esta, con el hex, y ahora vemos ya más bytes. Entonces empezamos, es escape, asterisco, densidad que es 3, y después el N1 y N2, esos no cambian, cambia la densidad, el ancho sigue siendo el mismo, y después ahora sí empiecen viéndolos, ¿no? Pero en este caso ya voy a ponerlos todos negros ahora sí. Vamos a ver cómo funciona el algoritmo y comando para imprimir una imagen usando la técnica Bit-Image-Column-Format al usar comandos ESCPOS para las impresoras térmicas. Me parece que existen tres métodos. Está el de NVImage y está otro en donde es como matriz. Tal vez suba después los otros dos métodos. Ahora vamos a enfocarnos en el de Bit-Image-Column-Format. Ya está un poco obsoleto este método, pero varias impresoras todavía lo soportan. Varias impresoras que todavía están en el mercado. Entonces vamos a ver cómo funciona. Recordemos que en este caso no es tan simple como enviarle la imagen, y así de simple, tenemos que enviarle bytes y esos bytes deben tener un formato. Entonces vamos a ver, voy a apoyarme de este mismo artículo que yo escribí. Entonces el comando es este. De hecho los comandos se llaman ESCPOS porque todos o la mayoría empiezan con ESC, con el comando de escape, la secuencia de escape, que me parece que es 0x1b en hexadecimal, y su descripción dice que es enviar el carácter de escape, luego un asterisco, así literalmente un asterisco, que su representación no recuerdo cuál es en hexadecimal, luego M, N1, N2 y data. Entonces tenemos el comando ESC asterisco, eso es fácil, pues nomás enviamos el escape y el asterisco, ¿no? Pero ahora M, N1, N2 y data, ¿de dónde vienen? Es justamente lo que vamos a ver. Lo más complejo de esto es data, pero vamos a ver. Para empezar, la densidad es la letra que se representa como M. Aquí dice que cómo se van a ampliar los píxeles de la imagen. Vamos hasta el final, no se asusten, y aquí vemos la densidad. Tenemos aquí el 0, el 1, vamos a ver acá. Aquí tenemos una imagen con densidad 0, la imagen original es esta, para que la vean, esta es la imagen original. Aquí tenemos con densidad 0, aquí tenemos con densidad 1 y tenemos con densidad 2. Desconozco si estas líneas que se ven son porque yo no estoy, el algoritmo le estoy haciendo algo, o porque así se ve normalmente. La 3 es la que sale más bonita y la 33, solo que la 3 como que sale más alta y la 33 como que sale más baja, ¿no? La 32 tampoco me funciona en este momento. Eso es lo que cambia la densidad. No solo cambia eso, también cambian los bits por columna. Entonces 33, recuerda que los datos también dependen de la densidad, así que si cambias la densidad, ajusta los datos como sea necesario, sobre todo los bytes por columna. Esto es porque si la densidad es 33, debemos enviar 3 bytes por columna. Y cuando acabemos de recorrer esos 3 bytes, debemos regresar otra vez hasta arriba, y así. Si la densidad, por ejemplo, es 3, no importa, enviamos un byte por columna. Pero bueno, esa es la densidad. N1 y N2 son el ancho de la imagen. Estos son bytes que enviamos indicando el ancho de la imagen. Básicamente es separar un número en 2 bytes. En este caso, hay que usar los 2 bytes porque así podemos representar una imagen muy grande. Por ejemplo, aquí dice, con un byte podemos representar el número 255. Es el mayor número que podemos representar con 8 bits. Y en cambio con 2 bytes podemos representar hasta el número 65.535. Ya son 16 bits. Entonces, con 2 bytes podemos representar hasta hasta el número 65.535. Contando el 0 serían 65.536 valores. Entonces necesitamos enviarle esos 2 bytes indicando el ancho. ¿Y cómo lo hacemos? Para obtener N1 sacamos el residuo de dividir el ancho de la imagen entre 256.
Por ejemplo, supongamos que el ancho de nuestra imagen es 500. Entonces es 500 módulo 256 y es 244. Eso sí cabe perfectamente en un byte. Y después, para obtener n2, dividimos el ancho de la imagen entre 256 y redondeamos hacia el entero más próximo hacia abajo. Entonces 500 ahora entre 256 es... Sí, aquí en 256 es 1.95, redondeamos hacia abajo, entonces es 1. Y con eso ya tenemos la representación de la imagen. En este caso vamos a enviar un 1 en el N2 y vamos a enviar un 244, me parece. Un 244 en el N1 y con eso ya representamos. Si por ejemplo el ancho de la imagen, que el máximo es 65.535 módulo 256 es 255, lo máximo que podemos representar con un byte, y 65.535 entre 256 da 255.99, redondeado hacia el entero más próximo hacia abajo es 255. Es decir, si queremos enviar el número más grande, enviaríamos en los 2 bytes el 255. Entonces, en este caso, bueno, sí existen imágenes que tal vez tienen el ancho de 65.535, pero en este caso no vamos a probar con eso. Ahora, bueno, entonces ya está N1 y N2 ya están definidos correctamente. Ahora viene lo interesante, los datos de la imagen, que es la data, ¿no? Ahora vamos a transformar una imagen en bytes. Ahora hay que recordar lo siguiente. Bueno, todo eso ya me imagino que ya lo saben. Ahora vamos a ver cuántas líneas vamos a crear. Si la densidad es 33, entonces debes enviar 3 bytes por columna, lo que se traduce en enviar 24 bits por columna. En este caso el alto de la imagen debe ser múltiplo de 24, ya que vamos a enviar la imagen en fragmentos de 24 píxeles de alto. Es decir, voy a ejecutar aquí un notepad. Vamos a enviar la imagen por líneas, es decir, primero vamos a enviar, supongamos que en términos simples mide 10 de ancho. Entonces vamos a enviar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le vamos a enviar, el comando es el asterisco, M, N1, N2 y los datos en esa línea. Luego, vamos a imprimir la imagen línea por línea. Luego vamos a enviar la otra, luego la otra y luego la otra. Así sucesivamente. No vamos a solamente imprimir el ESC una vez y ya de ahí puros datos. No, se va a enviar línea por línea. Entonces por eso es que está así, ¿no? Ahora, define cuántas líneas vas a crear. Si la densidad es 33, debes enviar 3 bytes por columna, lo que se traduce en enviar 24 bits por columna. Entonces, en este caso, vamos a suponer que cada X es un byte. Entonces, se enviaría algo así, X, X, X. Y así, suponiendo en este caso, el ancho de la imagen sería, por ejemplo, 2, porque solo estamos enviando 2 bytes, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la cantidad de líneas que vamos a enviar, dependiendo de la densidad, como ya lo dije anteriormente. Si, por ejemplo, fuera una densidad en donde los bits por columna son 8 o bytes por columna son 1, entonces enviaríamos así, suponiendo que el ancho de la imagen otra vez es 2. Ahora bien, recordemos que eso cambia dependiendo, y en este caso el alto de la imagen es necesario que sea múltiplo de 24 para que no tengamos problemas al generar los bytes, ya que por ejemplo si mide más o si mide menos nos quedaríamos incompletos. Una alternativa sería, ya sabiendo cuánto mide la imagen, rellenar un arreglo, digamos, de bytes en ceros para que sean, digamos, píxeles blancos, y ya nada más recorrer la imagen y rellenar los bytes donde sea necesario. Es decir, haces tu arreglo de bytes de manera que sean mayores al ancho de la imagen, bueno, al alto, y que sea múltiplo de 24.
De esta manera tú vas a definir ya tus datos que vas a llenar. Si la imagen no lo llena, no importa, de por sí tienes de más y de por sí es múltiplo de 24. En este caso yo, para no complicarme, prefiero obligar a que la imagen mida 24. Obviamente en este caso tú puedes, por ejemplo, redimensionar la imagen automáticamente, rellenarla de blanco si no es múltiplo de 24 con algún programa. Eso ya depende del lenguaje de programación y de ti. En mi caso, ya dije, prefiero obligar al usuario a que el alto de la imagen sea múltiplo de 24. Bueno, entonces ya quedó ahí. Bueno, la siguiente, recorrer la imagen píxel por píxel, pero de arriba hacia abajo. Es decir, primero sitúa tu cursor en la posición 00, luego avanza en Y hasta la cantidad de bits por columna. Cuando llegues a dicha cantidad, avanza en X y así sucesivamente hasta llegar al ancho. Ok, aquí ya viene lo complejo, ¿no? En este caso sería de ver. Aquí yo tengo esta imagen ya preparada y me está diciendo que inicio en 0,0, ¿no? Avanzo en Y hasta la cantidad de bits por columna, ok. Entonces, vengo acá, estoy grabando así. Vengo acá, me pongo acá y empiezo a bajar, bajar, es decir, aumento Y. ¿En qué momento me voy a detener? No me voy a detener cuando ya llegue al alto de la imagen, es decir, cuando llegue acá, no. En este caso coincide que la imagen mide 24 de alto y que ahí mismo acaba. Pero por ejemplo, vamos a ver si puedo abrirlo acá. Por ejemplo, suponiendo esto, ¿no? Acá tengo un píxel. Ah, mira, pues aquí está. Entonces, acá, por ejemplo, yo ya llego acá y ya sé que aquí es el 24. Aquí donde voy a pintarlo, ya sé que es el 24. No sigo bajando. Una vez que ya llegué al 24, me paso al siguiente y sigo recorriendo por acá, hasta llegar al 24. Ahí me fui torcido, ¿no? Voy a hacerlo derechito. Ok, es hasta acá, así. Luego otra vez, vengo, empiezo acá, todo hasta acá. Bien, hasta que llegue al final del ancho de la imagen. Una vez que ya recorrí todo el ancho de la imagen, y ahora sí, vengo acá y otra vez empiezo hasta donde estén los 24. Luego otra vez acá y otra vez hasta donde estén los 24. Otra vez acá y hasta los 24. Y así. ¿De dónde viene el 24? De los 3 bytes por columna que vamos a enviar. ¿Y de dónde vienen los bytes por columna? De la densidad. Si en tu caso fuera que, por ejemplo, vas a enviar con una densidad que requiere un byte por columna, entonces sería, vienes acá hasta los 8, no los estoy contando, nomás estoy haciendo un cálculo. Luego otra vez acá, 8, otra acá, bueno, acá a los 8, y así hasta acabar todo el ancho. Luego cuando acabes de eso, vienes acá, así, acá, así, acá, así. Y sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la densidad. Entonces en este caso, yo hice esta imagen justamente para explicar esto. Primero recorremos todo hasta acá, luego nos pasamos a la siguiente y bajamos, ¿no? Entonces así es. Al terminar de recorrer toda esa fila de 24 por ancho de la imagen, recuerda, en este caso el 24 depende de la densidad. Si todavía faltan más píxeles, vuelve a recorrer, pero ahora el valor de Y será 24. Es lo que ya expliqué. Y el de X será de nuevo. Vas a recorrer desde 0 hasta 24. Desde 0.24 hasta 0.47. Y cuando termines esa fila vas a recorrer desde 1.24 hasta 1.47. Es lo que ya expliqué anteriormente. Ahora bien, aquí, cada vez que ya tengas tu acceso a un píxel, aquí vamos a ver, es este. Cada vez que tú estés recorriendo cada píxel, aquí por ejemplo, tú tienes que decidir ya desde tu programa si este píxel va a ser un 1 o un 0. Aquí ya puedes aplicar algoritmos. Eso ya está fuera del alcance de esto. Pero aquí puedes revisar, por ejemplo, si es gris, si su nivel RGB es mayor a 128, si su transparencia es mayor a 128 o si es completa, etcétera. Pero decide, como vas a ir recorriendo la imagen píxel por píxel, vas a tener un valor RGB normalmente. Y ese RGB lo tienes que convertir a un 1 o a un 0. Bien, ya decide si es un 1 o 0, ¿no? Acomoda cada píxel en un bit de un byte, avanzando el índice del bit. Dicho con otras palabras, los primeros 8 píxeles de la imagen estarán en un byte, comenzando por el MSB. Ya expliqué que es el MSB o el bit más significativo.
Y cuando acabes de usar ese byte, vas a crear otro byte y comenzarás colocando el noveno píxel. Cuando tengas un byte completo, agrégalo a un arreglo de bytes que será una fila. Bien, vamos paso por paso. Acá voy a ir viendo. Vamos a suponer que acá tengo, entonces, acá yo digo que es un 1. Acá digo que es un 1. Entonces, 8 veces hasta el píxel octavo, por ejemplo, es un 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo un bit. Ahora bien, empiezo colocando el primer píxel que me encontré en la posición MSB. Es decir, de izquierda a derecha, al menos que tu sistema sea de Little Endian. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y ya armé un bit. En este caso yo lo estoy mostrando en binario, pero en hexadecimal sería FF, por ejemplo, o 0xFF. En decimal sería 255, por ejemplo. Como vamos a enviar bytes, normalmente 0xFF. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo estoy recorriendo acá y digo este es negro? Ok. Ah, pero este de acá es blanco. Ah, ok. Y este, negro otra vez. Y este, blanco y luego negro, blanco, negro. Entonces, este ya no es FF. Este ya sería otro valor, ¿no? Que por ejemplo sería 1. 4 son 5. Es 1, 1. Bueno, van 5, ¿no? Es 1, 2, 4, 8, 16, 32, serían 37. 32, 64, 128, 128 más 128, ¿no? Sería 37 más 128, que yo creo que ha de ser más de 1. 128 más 37. Me parece que es este valor, 165, que para términos simples vamos a decir que en hexadecimal es EE, por ejemplo, para términos muy simples. Y en decimal dijimos que 165, me parece, ¿no? ¿Qué pasa si sigues recorriendo? En este caso estoy suponiendo que la densidad es de 3 y que son 24 píxeles, ¿no? Por fila, por columna. Y ahora vengo acá, ya voy en mi tercer bit. Y ya veo que todos estos son blancos. Ok, entonces, lo mismo. Todos son blancos. Así que su valor es 0x0 o 0 en decimal. Y así vas a ir armando todo eso, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el ESC-POS. ESC asterisco. Vamos a poner los bytes, que sería 0xFF. Luego sería EE, 0xE, y luego sería 0x0. Y ya tenemos nuestros primeros 3 bytes. Ya están armados. Pero en este caso no he acabado. Tengo que recorrer otra vez estos 8, luego otra vez estos 8. Y luego otra vez los otros 8 y así sucesivamente, ¿no? Pero cuando yo acabe de recorrer toda esta fila, es decir, todo esto, voy a tener que regresarme a donde me quedé anteriormente y otra vez estos 8 los armo en un byte, luego estos 8 en un byte, luego estos otros 8 en un byte y luego otra vez recorro todo el ancho. Ya lo expliqué anteriormente. Después de eso, cuando yo termine cada vez que yo termine de recorrer el ancho, yo vuelvo a poner el ESC asterisco, es decir, ESC asterisco, y otra vez empiezo a armar todo. Aquí por ejemplo, en este caso, que todo el ancho, aquí van a ser un montón de píxeles, un montón de bytes. Entonces aquí por ejemplo, cuando ya termine, van a ser un montón de bytes tan solo de esta fila, tan solo de todos estos 24, que digamos que son estos, hasta acá. Todos estos, todo a lo ancho, todo este rectángulo hasta lo largo, todo esto relleno. Eso sería una línea. Si tu densidad fuera menor y solo enviaras un byte, tu línea sería toda esta, todos a los 8 nada más, pero todo a lo ancho, ¿no? Entonces ya quedó. Y así de simple funciona todo esto. Una vez que ya acabes de recorrer hasta el ancho de la imagen, te regresas, vuelves a enviar el ESC asterisco y otra vez. Aquí está muy interesante porque mira cuántos píxeles hacemos caber en un byte. Por cada byte estamos enviando 8 píxeles. Entonces es una buena manera de comprimir, digamos. Al final, como solo son píxeles negros o blancos, se puede representar perfectamente con un bit, ya que puede estar apagado o encendido ese bit. Y así comprimimos, digamos, la imagen, porque imagínate enviar toda esta con toda su información RGB alfa, por ejemplo. Y entonces volvemos a lo mismo.
Vamos a hacer entonces este ejemplo manualmente, ¿no? Pues acá. Y después de eso, vamos a ver entonces. Yo sé que este byte es FF. Entonces ese es asterisco M, N1, N2. Yo sé que ese es FF. Luego el siguiente es 00. Luego el siguiente es FF. Luego todo este es 00. Luego todo este es FF. Y luego el último es 00. Y ya, porque ya llegué al ancho de mi imagen. Y ya no hay más. Este es el comando que envío. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta imagen, que su alto es de 24, su alto fuera de 48? Entonces tendría yo que crear otra línea. Ahora, otra cosa. ¿Qué pasaría si esta imagen la quisiera yo enviar, pero con una densidad nada más de 1 byte por columna? Entonces vendríamos así. Sería esc asterisco. Sería todo este, FF. Luego sería, luego de ese, vengo aquí al 00. Luego, como ya acabé toda una fila, ya llegué hasta el ancho de la imagen y mi línea es de 1 byte y todavía sobra ancho de la imagen, que serían estos dos. Entonces vuelvo a enviar otro, es asterisco, ahora sería 00 FF. Y luego otra vez es asterisco. Y otra vez sería FF00. Aquí me está faltando, por ejemplo, este asterisco sería M, que sería, por ejemplo, la densidad la voy a dejar en 3. Y bueno, que 0x03. Aquí recordemos FF o 0xFF es lo mismo. Después N1 y N2, no sé qué valores serían, pero los voy a dejar así. Y todo esto sería lo mismo hasta allá. Todo este hasta allá, hasta allá, hasta allá. Eso sería para imprimirlo con una densidad de 3 y esto sería para imprimirlo con una densidad de 33. En este caso, en este ejemplo, estamos enviando solamente 1 byte por columna y aquí en estos estamos enviando 3 bytes por columna. Porque aquí tengo solo, bueno, porque aquí tengo 3 esc asterisco y porque aquí solo tengo 1. Esto es porque en este caso, como son 24 bits y la densidad me permite enviar 3 bytes por columna, no me hace falta enviar otra línea. Envío toda esta imagen en una sola línea. En este caso, aquí abajo, como voy a enviar 1 byte por columna, tengo que enviar primero toda esta línea, toda esta. Luego toda esta. Y luego toda esta. Así. Aquí está. Entonces, así es como funciona. Ahora, ¿por qué son solo FF y 00? Porque o tenemos todo el byte o tenemos ninguno. Pero por ejemplo, si aquí tuviera este, y aquí ya sería diferente el bit resultante. Entonces así es como funciona. Vamos a ver ahora el ejemplo, ¿no? Decide el píxel, acomoda el píxel. Ahora, sí es cierto, cada vez que nosotros tengamos esto, ya agregamos por cada línea, agregamos estos bytes a un arreglo. De hecho aquí tengo un arreglo en donde, si lo vemos así, acá no lo sé, en arreglo, vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo esto y esto es un arreglo así y esto igualmente es un arreglo. Entonces es una matriz al final. En la posición 0 tiene el esc, en la otra tiene un 0x03, en la otra tiene así y así, y así lo estamos viendo. Es un arreglo, o bueno, una matriz o un arreglo de arreglos, ya que es un array que tiene a su vez varios arrays adentro. ¿Y que tienen los arrays interiores? Tienen bytes. Así lo podemos ver también. Al final tendrás un arreglo de filas de bytes. Cada fila de bytes tendrá bytes por columna por ancho de la imagen. Y el arreglo de filas tendrá alto de la imagen entre bits por columna filas. Es decir, el número de filas será definido al dividir el alto de la imagen entre los bits por columna. Y bueno, aquí ya está el tip que dije. Y ya, así, debes enviar esos comandos por cada fila. Es lo que ya estamos haciendo en este ejemplo. Después de eso vamos a ver un ejemplo real. La densidad en mi caso es 33 y el alto de la imagen debe ser 24 obligatoriamente. Ya puse la imagen, que por cierto, vista normalmente se ve así porque está muy pequeña. Y la he hecho así porque es una de las imágenes más pequeñas que podemos crear. La más pequeña para una densidad de
33, es decir, de 24 bits por columna, sería esta misma imagen, pero sin la segunda columna. Es decir, esto que está de negro completamente no estaría. Y la más pequeña para cuando enviamos un byte por columna sería, voy a pintarla de rojo a ver si puedo, sería nada más enviar esto. O sea, solo lo de rojo, lo demás que está blanco y negro no se enviaría. Bien, entonces vamos a ver. Ay, ¿alguien sabe usar GIMP? Porque yo no. Bueno, ahí queda. Entonces esa es la imagen más pequeña que podríamos enviar. Yo puse esta para demostrar todo esto, ¿no? Y entonces aquí ya está. Ok, ahora en este caso la densidad es 33. Para el caso de N1 y N2, como el ancho es 2, los cálculos quedan así. N1 queda igual a 2 módulo 256, que es decir, al dividirlo sobran 2. Y después N2 es igual a redondear hacia abajo, 2 entre 256. Entonces N1 es 2 y N2 es 0. Solo vamos con los datos, solo vamos a hacer una fila, ya que el alto de la imagen es 24, ya lo expliqué. Si fuera de 48 serían 2 filas y así sucesivamente. Y de nuevo, recuerda que el 24 viene de multiplicar los bytes por columna, que serán 3 al usar la densidad de 33. Y ahora aquí están los 8 bits, eso ya lo expliqué. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahora también aquí dice lo que yo dije anteriormente. O todos van a ser 255 o todos van a ser 0. Pero en otro caso, por ejemplo, donde tenga un píxel negro, un píxel blanco, o donde tú decidas a partir de tu algoritmo que ese píxel es negro o que ese píxel es blanco, va a ser, digamos, aleatorio. No va a ser siempre puros unos ni puros ceros. Por ejemplo, si el primer píxel del byte 1 fuera blanco, este que vemos acá, si este fuera blanco, ya no sería 255, ya sería 127. Ahí está. Pero bueno, entonces el comando ya queda así. Queda esc. Bueno, queda 0x1b, que es el escape. 0x2a. 0x21. Este me parece que es el asterisco. Este me parece que es la densidad. Este es el N1, N2. Y empezamos el byte completo, luego el byte blanco, luego el byte completo, etcétera, ¿no? En ese caso, si dividiera 48 por 2, aquí estamos enviando otra vez el 0x1b. Y entonces queda así el comando. El comando, digamos, el primero es este, vamos a ver. Es escape 0x1b, asterisco, que es 0x2a, m, que es 33, que es 0x21 en hexadecimal, luego el 2 y el 0, que serían el N1 y el N2, indicando el ancho de la imagen. Y a partir de ahí, puro FF0, bueno, es F0, F0, F0. Y es correcto, F0, F0, F0. Y así es como funciona. Ahora bien, en este caso ya vimos si la imagen mide solamente esto. Pero ya, por ejemplo, ya cuando hablemos de cosas mayores como esta, ahí ya sería un poquito más complejo hacerlo a mano. Por ello es que he creado este programa que nos permite, vamos a ver, es BitImageExpose, y nos permite generar la salida de una imagen. Vamos a probarlo. Voy a ver su modo de uso. Es -imagen, le voy a poner min, que es esta imagen que está acá. Esta imagen, lo voy a poner el píxel negro acá. Voy a volver a sobreescribirlo. Ahí está. Es esa imagen. Esa es la entrada. La salida sería img.txt, por ejemplo. Y entonces es esta que vemos acá. En este caso son datos binarios, son bytes. Pero en mi editor me he instalado uno que te muestra en manera hexadecimal, como la herramienta hexdump. Le voy a dar a abrir de todos modos con el hex editor. Y aquí la tenemos. Aquí está. Primero tiene el 1b, que es el escape. Luego tiene el 2a, que es el asterisco. Si te fijas, acá ya me está diciendo, como este carácter sí es imprimible, me lo muestra como el asterisco que es. Luego me muestra un signo de admiración, pero no te confundas, ese en ASCII es el signo de admiración, pero en decimal es el 33, que es la densidad. Luego N1 y N2. N1 es 2 en decimal y en hexadecimal, y N2 es 0.
Y ahora sí, después de eso ya vienen los datos, que es FF0, FF0, FF0. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo voy a poner este bit, si se recoge así, no. A ver, así y así. Uf, mira, experto en GIMP. Lo sobrescribo y vuelvo a generar. Vemos acá. Y ahora bien, estábamos aquí en... Ok, ahora aquí ya no es FF, ya es 7F. ¿Por qué? Porque ya en decimal es 127. Porque el bit más significativo ya fue hecho en color blanco. Si quiero que sea 126, por ejemplo, pongo este así, lo vuelvo a sobreescribir, vuelvo a ejecutar y ahora ya es 126. Que de nuevo, mira, aparece esta que, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo, ya le digo el palito que va encima de la ñ. Ya está este, que de nuevo no te confundas, es solo que en ASCII es esta representación, pero fíjate en su valor decimal que es 126. ¿Qué pasa si yo quiero que sea 124, por ejemplo? Pues lo mismo. Pongo en blanco el bit, el segundo bit, el que representa el 2, ¿no? Se supone que deberían ser 124. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Acá. Creo que... sí, así. 124. Y así. Entonces, por eso es que digo que en este caso van a cambiar. No siempre van a ser ceros y FSFs. Yo solo lo puse así por simplicidad. Vamos a ver otra cosa interesante. Aquí lo que acabo de hacer es cambiar la densidad. Y para enviar solamente un byte por columna. Vamos a ver si sigue funcionando exactamente igual. Se supone que es en img.txt, es este, con el hex. Y ahora vemos ya más bytes. Entonces empezamos, es escape, asterisco, densidad que es 3, y después el n1 y n2, esos no cambian, cambia la densidad, el ancho sigue siendo el mismo. Y después, ahora sí, empiecen viéndolos, ¿no? Pero en este caso ya voy a ponerlos todos negros ahora sí, porque ya no quiero estarme confundiendo. Todos van a ser FSFs o 00. Y voy a volver a generarlo. Ahora sí. Entonces este es N1, N2. Y ahora sí, empieza FF y 0. Así está bien, FF y 0. ¿Por qué? Porque ahora vamos todo esto y luego nos pasamos a todo este. Cuando acabamos, ya como ya llegamos al ancho, nos pasamos a este y luego a todo este. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces así quedó. Y vemos que ya envía esto, FF00. Y ahora otra vez vuelve a enviar el ESC, asterisco, densidad, N1, N2. Y ahora envía la siguiente fila. La siguiente fila de píxeles, que es toda esta, que empieza en 0 y luego empieza en esto. Y después, otra vez, envía el 0, 0, 0. Después de eso, otra vez, ESC, asterisco, la densidad, N1, N2, FF y 00, que está así. Si por ejemplo yo pongo acá esto, este sería el 1, entonces sería el final 01. Voy a sobreescribirlo, voy a volver a hacer esto, y aquí vemos que este byte ya cambió de 0 a 1. Entonces así es como lo está enviando. Y finalmente, vamos a ver, nada más que no quiero muchos bytes, porque recordemos, mientras la densidad sea más pequeña se generan más bytes. Yo no quiero muchos bytes, entonces voy a cambiar otra vez la densidad. Vuelvo a compilar. Vuelvo a asegurarme que todo funciona correctamente. Ya esto ya son pocos bytes. Y ahora vamos a generar la imagen del pantano. Aquí vamos. .png. Y vemos que todos estos bytes son los resultantes, que de nuevo es ESC, asterisco, densidad que es 33, N1 que en este caso es 64 y N2 es 1. Y después, bueno, en este caso todos los píxeles son ceros, porque recordemos acá que en este caso, como son muy grises, todo lo está poniendo en blanco, ¿no? Yo creo que todos estos van a ser en blanco ya hasta que se encuentre con esta paloma. Por ejemplo, si analizamos, vamos a ver por ahí que hay otro asterisco. Aquí está.
esta ya sería la siguiente fila. A todos los bytes que están arriba son nada más para todo esto, para digamos todo esto, todo este rectángulo, por acá sí, todo eso. Y ahora que encontramos el siguiente, tal vez ya es para todo esto, así. Y después va a poner todo esto y así sucesivamente. De hecho, cuando estemos por acá en el pasto, seguramente vamos a tener muchos unos, pero ya sería casi hasta abajo. Aquí está bonito, por ejemplo, este patrón que se genera todos estos, pero por ahí me imagino que vamos a tener algunos unos o tal vez algo combinado, ¿no? Eso ya sería muy complejo de inspeccionar. Pero entonces así es como funciona el algoritmo. Así es como funciona el algoritmo. Es escribir bytes. Me siento tocando ya cosas un poquito más complejas, que al final, ya después de explicadas y así, ya es más fácil de entenderlos. Pero así es como funciona, y por eso es que decidí hacerlo con esta imagen muy simple y que tiene todos los bytes pintados así, para que en este caso no sea complejo y ya, por ejemplo, podamos a partir de esta ya explicar su salida otra vez. Y no va a importar qué imagen sea, siempre y cuando mida su alto sea múltiplo de 24, o ya dije, rellenes los bytes en blanco, nada más. Esa es la así. Y me parece que en los otros algoritmos igualmente es así, ya nada más que en lugar de ir hacia abajo vas hacia la derecha, y cuando acabas ya te pasas a la siguiente fila. Es decir, en lugar de venir así, todo este rectángulo y luego todo este rectángulo y todo eso, me parece que es todo esto y luego todo esto y luego todo esto. Pero pues a ver si lo explico después, ¿no? Mientras tanto, así es como funciona. Y ya dije, con este programa pues fácilmente obtenemos la salida, pero siempre es importante saber cómo es que unos píxeles se convierten en bytes y cómo es que debemos ordenarlos para enviarlos y cómo es que afecta la densidad. Y bueno, ya seguramente ya hasta este punto ya viste cómo es que sí se imprime la imagen correctamente.